entonces. Bien, chicos, entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es algunos tipos de ejemplos de tratamientos de radioterapia externa y todo lo que es braquiterapia, ¿sí? Eso que era radioterapia, pero ¿sí? O de verlo en forma interna. Entonces, como tipo de tratamiento, ¿sí? En radioterapia externa hay un montón de tipos de tratamientos. A grandes rasgos vamos a poder hablar de 3 tipos de tratamientos. Tratamientos que son 2D, tratamientos que son 3D y los tratamientos que son IMRT. IMRT, ¿sí? Las siglas significan radioterapia de intensidad modulada. Eso es lo que quiere decir IMRT. Hoy en día todos los avances que hemos tenido con lo que es equipamiento y demás nos han llevado a que manejemos con los tratamientos IMRT. Pero esto no quiere decir que los tratamientos 2D o los tratamientos 3D no se usan, ¿sí? Sobre todo porque para poder hacer un tratamiento de intensidad modulada, tengo que tener un montón de lo que es planificación y tiempo para hacer eso antes de colocar a mi paciente en este tipo de equipos y hacer eso. Y a veces la radioterapia se utiliza de manera de emergencia, por ejemplo cuando hay ya una hemorragia. Si yo quiero detener alguna hemorragia, ¿sí? Voy a poner al paciente directamente en el aparato y no tengo tiempo para hacer toda la planificación que es necesaria para mantener eso. Entonces estos otros tratamientos se siguen utilizando. Cuando hablamos de lo que es el tratamiento 2D, acá, en cuanto a la técnica que se puede utilizar, ¿sí? Técnica de distancia fuente-paciente, o, ¿sí? Que ya va a ser de tipo constante, o también se puede utilizar, ¿sí? Lo que es la técnica isocéntrica. Lo que va a ser importante en este tipo de tratamientos es que los campos que vamos a utilizar son campos generalmente únicos y rectangulares. De vuelta, este tipo de tratamientos, ¿sí? Que eran los más viejitos que vamos a utilizar y que los utilizamos cuando tenemos una emergencia, ¿sí? O a veces como un método paliativo, pero de vuelta está esa sensación de inmediatez, ¿sí? De hacer las cosas de una forma rápida. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? La ventaja es que, obviamente, estos son campos de radiación bastante grandes, donde yo voy a mínimamente poder, ¿sí? Bloquear las partes, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, la parte de la retina, del ojo. Pero no tengo mucho tiempo para hacer algo a grandes escalas, ¿sí? Que sea específico de la zona, ¿sí? Entonces, en este caso utilizamos plomos muy sencillos, ¿sí? Para poder evitar irradiar esas zonas que no son deseadas, que no están dentro de lo que es el tratamiento, pero son mucho más amplios de lo que estamos acostumbrados, que venimos diciendo anteriormente. Fíjense en acá que lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Son, por un lado es un dibujo de lo que sería un tratamiento de una pelvis femenina, y del otro lado tenemos cómo estamos planificando incluso sobre una radiografía uno de estos tipos de tratamiento 2D, donde se está colimando mínimamente para salvar ahí un poco los coxales los que estamos dando, pero ahí se hace una impartición única, y fíjense que a diferencia de lo que venimos viendo y lo que vamos a hablar en los siguientes, que son los 3D, y ni habla de lo que es IMRT, en ese caso se está llevando mucha más radiación del tejido sano. Por eso decimos que se utilizan en momentos de emergencia. No me queda otro y bueno, esto es preferible a que se me muera el paciente, ¿sí? O que no pueda caminar o no pase nada. ¿Bien? Entonces, de esta manera, costo-beneficio sí lo veo, ¿sí? Que estoy irradiando la parte sana, mucho más de lo que irradiaría si se utilizara otras las técnicas. Pero de esta manera estoy de vuelta salvando la vida del paciente o aliviándole una dolencia que no tiene tiempo para esperar. Entonces, eso es lo que corresponde a los que son los tratamientos 2D. Después tenemos a los tratamientos 3D. Acá lo que nos cambia es que la técnica que utilizamos siempre va a ser isocéntrica. En este caso ya empezamos a hablar de una planificación un poco más profunda. Generalmente acá lo que utilizamos es una tomografía de referencia que nos permite tener esa adquisición volumétrica de lo que es el paciente para poder determinar cuáles van a ser las diferentes puertas de entradas que voy a utilizar en este caso, ¿sí? Y de esta manera, a mí lo que me permite también hacer es conformar los plomos, ¿sí? Utilizar esas bandejas plomadas
conformados para el órgano irradiar. O sea que me quede la forma de la región irradiar y el resto queda todo tapado por lo que sería el plomo, ¿sí? De esta manera lo que me permite es, obviamente, reducir el campo de irradiación total y además optimizar cuál va a ser la dosis tumoral, porque si yo tengo que irradiar por completo tanto tejido sano como tejido neoplásico, como hemos visto en el tema de 2D, ¿sí? No voy a poder utilizar una dosis tan precisa o tan alta como puedo utilizar acá, porque tengo que tomar en cuenta que estoy afectando de sobremanera los tejidos sanos. Acá, como yo me estoy asegurando que esos tejidos sanos, la mayoría, los estoy protegiendo con los plomos, me puedo permitir dar un poco más de radiación a ese volumen tumoral, ¿sí? Eso es un beneficio en cuanto a lo que sería, ¿sí?, los tratamientos 2D que vimos recién. Fíjense en acá, denme un segundo, le pasamos la diapo. Esto que estamos viendo ahí son los famosos plomos, ya los habíamos visto en otros momentos. En un costado están esos en la sala de radioterapia, todas las bandejas de plomos que están guardadas, porque estos plomos se van a utilizar durante el tiempo que el paciente esté en tratamiento, ¿sí? Y algo que es muy importante, si se fijan, acá tenemos una etiqueta. En esa etiqueta lo que van a ir son, obviamente, todos los datos del paciente, y además de eso va a ir la puerta de entrada o el momento de posicionamiento de estos plomos. Porque eso de vuelta es algo muy importante. Fíjense acá hacia la derecha que tenemos 4 imágenes, ¿sí? 4 dibujos. Imagínense que yo conformo los plomos para esto, ¿no? Este sería la puerta de entrada número 1, la puerta de entrada número 2, número 3 y número 4. Generalmente, rápidamente se hacen 4 puertas de entrada, una anterior, una posterior, y las 2 puertas laterales, ¿sí? Los que son los planos ortométricos, ¿bien? De esta manera, ¿sí?, si yo no presto atención a lo que estoy haciendo, y si yo le pongo el plomo 1 a la región 2, fíjense en que esta diferencia. Yo esta parte de acá lo quería irradiar, ¿sí? Y todo esto que está acá, hacia los costados, es lo que voy a hacer para proteger. Me van a quedar de esta manera los plomos, ¿sí? Si yo esto lo coloco de este lado, la parte que yo quería irradiar, que era esta, ahora me queda cubierta, porque sería esta parte del plomo. Y la parte que yo, ¿sí?, quisiera proteger, ahora la estoy irradiando, porque esta parte de acá me quedaría sobre esta parte del paciente. Entonces, de vuelta, radioterapia, con el tema de los errores que tienen los técnicos, es muy, muy importante que uno preste atención a lo que está haciendo, porque esto le puede costar muy caro al paciente, ¿sí? Entonces, una de las cosas para prevenir el error humano es el tema de cómo vamos a tener que etiquetar absolutamente todo, y prestar bastante atención una y otra vez con lo que estamos haciendo para no cometer ese tipo de errores. Acá lo que están viendo, ¿sí?, es una de esas tomografías, precisamente de planificación. Si se dan cuenta, acá el paciente tenía una masa mediastínica, ¿sí? Fíjense que ahí se ve perfectamente sobresaliendo justamente entre ambas mamas. Y acá lo están viendo a esa paciente, donde ya está colocada en el aparato para lo que va a ser la impartición de la radiación. Y en este caso es un tumor que tiene una protuberancia externa, lo estamos viendo en la piel de la paciente, ¿sí? Pero eso, que ahora lo vemos externo, internamente también tenía otro diámetro. Ese diámetro que lo vimos acá, ¿sí?, y que también es necesario haberlo contemplado en esta planificación con la tomografía para no perder de irradiar absolutamente nada. En este caso es lo que estábamos hablando de las técnicas que son 3D. Lo último que tenemos son las técnicas IMRT, estas técnicas que son de intensidad modulada. El beneficio de esto es que me va a permitir, dentro del propio tumor, ajustar la dosis que le voy a dar a cada una de estas partecitas, ¿sí? Entonces, intensidad modulada me permite modular la intensidad de la radiación en ese propio volumen tumoral. Y eso es interesante porque hay algunas partes que quizás es necesario darle más dosis que a otras. Entonces puedo optimizar esta ventaja que con los nuevos equipos me permiten optar más dosis y en este caso más precisión en dosis. En estos equipos, ¿sí?, en estos tratamientos, se va a tener que utilizar siempre técnica isocéntrica. En este caso, vamos a sumarle a esa tomografía de planificación una simulación. ¿Qué es la simulación? La puesta en práctica en aparatos que son simuladores, o puede ser también en los propios equipos,
para ver si aquella cosa que yo planifiqué, o sea, ese tratamiento que yo tenía dispuesto con las puertas de entrada y demás, lo puedo llevar a la realidad sin tener ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué pasa? Muchas veces se cometen errores también desde el punto de vista de los médicos y de los físicos que son los encargados del posicionamiento. Por ahí no tomaron en cuenta un inmovilizador o no tomaron en cuenta la distancia, ¿sí? Esa que estamos utilizando de fuente isocentro, y cuando yo lo voy a llevar a lo que es la simulación me doy cuenta que estoy golpeando al paciente o que no puedo hacer ese movimiento que están pidiendo que haga, o que es necesario tomar en cuenta otro tipo de inmovilizador porque ese me está molestando mucho y me estaría llevando a una mayor dosis en piel del paciente. Entonces, en estos casos, que además son los que se utilizan en los equipos más nuevos, tengo que tener mucho más cuidado con lo que es la planificación y sobre todo hacer esas simulaciones. En algunos casos, después vamos a ver todo este tema de planificación y simulación más en detalle, pero en algunos casos tenemos la posibilidad de hacer simulaciones de forma virtual. De hacer simulaciones en lo que sería el tomógrafo y en algunos software que son justamente de planificación y de simulación. ¿Bien? En este caso, como les decía, además de conformar el de tratamiento, se conforman esas dosis terapéuticas al volumen blanco. Eso es lo más importante en tener cuenta con esto. Esa conformación puede ser de forma dinámica o de forma estática. Y lo que más nos va a permitir hacer eso, sobre todo si queremos hablar de lo que es en forma dinámica, son los colimeadores, que son los de multihoja. ¿Sí? ¿Se acuerdan esos que teníamos? Habíamos hablado de que los equipos tenían ese colimador primario, el colimador secundario, que eran esas mandíbulas, y algunos equipos podían tener colimador terciario, que eran multihojas, o directamente ese tipo de multihojas podría ser el colimador secundario. En ese caso es eso lo que nos permite hacer esta técnica, ¿sí?, isocéntrica. Cuando hablamos de la planificación en este lado, vamos a comenzar marcando los órganos de riesgo, o sea, cuáles son los órganos que queremos dejar por fuera de la irradiación, y después se toma en cuenta cuál es el volumen tumoral. Estos, ¿sí?, son ejemplos, ¿sí?, de esos softwares de planificación de los que estábamos hablando. Esto de vuelta es un tratamiento para lo que sería un cáncer de próstata, y en el costado fíjense que han marcado a los coxales, ¿sí?, perdón, a los cuellos femorales, han marcado lo que es la vejiga, ¿sí?, también está marcado en rojo lo que es la próstata, ¿sí? Entonces, hacia la derecha tienen la imagen de un corte coronal de tomografía, y hacia la izquierda tienen una reconstrucción donde están marcadas esas áreas de riesgo y el volumen tumoral. Esto está en parte de lo que sería la planificación antes de hacer nada con este paciente. Y esto es lo que les comentaba, para que se refresquen este tema de los tipos de colimadores de los que estamos hablando, ¿sí? Hacia lo que va a ser la derecha tenemos un acelerador lineal de electrones, ¿bien? Nos están marcando que justamente tiene un colimador multihoja. Y a la izquierda, ese me gustó, es un video muy copado, después voy a ver si les puedo poner el link en el campus, es extenso, pero habla de cómo es el funcionamiento de todo este equipamiento, ¿sí? Y eso está re bueno, fíjense en cómo las partes amarillitas me están marcando lo que se están moviendo, ¿sí?, las laminillas, mientras en tiempo real está moviéndose también el equipo. Fíjense que en ese caso es una irradiación continua, no es que está parando por cada uno de los campos. Eso es otro tipo de tratamiento que se puede hacer. Se miren cómo se está moviendo el acelerador lineal, allá abajo a la derecha, ¿sí? El muñequito verde es ese muñequito que aparece en la mayoría de estos softwares que estaría representando a nuestro paciente, ¿sí? Y fíjense cómo se van ajustando las laminillas mediante dinámicamente cómo se mueve ese volumen tumoral, y que no se imparte a todo el tumor la misma dosis. Eso es lo que nos permite hacer esta intensidad modulada en lo que va a ser el volumen tumoral, y nos lleva a poder aplicar técnicas que obviamente esto en otro tipo de equipamiento no lo puedo hacer, ¿sí? Esto es lo que les hablaba de que cada vez con mayor tecnología tenemos mayor precisión para atacar estas masas neoplásicas. Bien, esto que tenemos acá es precisamente una tomografía de planificación, ¿sí? Fíjense en que ya acá en lo que es el escanograma se ve la masa que tiene esta paciente a nivel de lo que es la parte facial y lo que es el cuello. Acá les van a mostrar lo que es el nivel de corte, y acá al costado va a verse dinámicamente la adquisición del volumen tomográfico, en base al cual después se realizaron las planificaciones para el tratamiento de esta mujer. Esperen que le pongo play.
Ya ahí empieza la masa, lo ven desde el lado derecho de esa paciente. Y ahí estamos viendo, ¿sí?, la inmensidad que tiene esta masa tumoral y cómo está afectando la vía respiratoria y cómo está realmente colonizando todos los tejidos blandos. Ahí de vuelta se ve otra anomalía y se ve algún pulmón que llama la atención, en mama también, pero principalmente esta adquisición se hizo para planificación sobre ese volumen tumoral en el cuello de la paciente. Acá están viendo después, esto se sacó directamente de lo que es la tomografía, ¿sí? Tienen el escanograma por un lado, del otro lado tienen uno de los cortes sagitales que se hizo, y ahí están viendo, ¿sí?, en la paciente cómo se veía esta masa tumoral, y de vuelta la diferencia que hay entre lo que se ve externamente y lo que se ve internamente para la paciente. Igualmente esta imagen fue tomada después del tratamiento, ¿sí? Fíjense que está reducido bastante lo que es el volumen.